son de lo adquirido infecciones urinarias comunitarias, que puede ser en cualquier entorno, o infecciones nosocomiales, que se adquiere en hospitales, cuando el individuo o la persona está internada en el hospital. Y aquí hablamos de infección por la utilización de sonda, principalmente, sondas vesicales. Como es el momento desindicado, se considera la tercera causa de infecciones urinarias el utilizar sondas vesicales. ¿Cuál es la etiología de las infecciones urinarias? En esta presentación ustedes pueden apreciar que existen diferentes agentes que van a causar infecciones del tracto urinario. Hablamos tanto de bacterias, virus y hongos. En algunos textos incluyen incluso los parásitos. No se olviden que cuando hablamos de esquistosoma, existe algunas especies que afectan las vías urinarias. Pero de manera frecuente se aprecia que las infecciones urinarias tienen una etiología bacteriana, en algunos casos virus y hongos. Lo más frecuente es la etiología bacteriana. Hablamos principalmente de gérmenes gram negativos, en este caso principalmente ente. Nos referimos a lo que es Escherichia coli. Si ustedes recuerdan, las diferentes cepas de Escherichia coli, había o hay especies o cepas de Escherichia coli uropatogénicas, que tienen la característica de ir directamente al tracto urinario y provocar diferentes alteraciones morfológicas y funcionales en el tracto urinario. Por lo tanto, dentro de las bacterias, la primera es Escherichia coli. Y según datos estadísticos, Escherichia coli ocasiona el 85% de los casos de infecciones adquiridas en la comunidad o infecciones comunitarias. Escherichia coli, por lo tanto, es la que de manera frecuente se diagnostica en personas que tienen infecciones del tracto urinario. Pero no solamente es Escherichia coli, puede ser otras enterobacterias. Hablamos de lo que es Klebsiella, puede ser también Proteus. Por lo tanto, sería Escherichia coli, Proteus y Klebsiella como bacterias gram negativas causantes de infecciones del tracto urinario. Pero también puede ser por bacterias gram positivas, y principalmente estamos hablando de cocos. En este caso, Enterococcus fecalis, Staphylococcus saprophyticus principalmente, cuando hablamos de infecciones del tracto urinario. En el caso de infecciones complicadas, generalmente tiene como agente etiológico a Escherichia coli. Pero también puede haber otros gérmenes gram negativos, hablamos de lo que es Pseudomonas aeruginosa, como causante de infecciones complicadas. Por lo tanto, deben recordar que si es que les pregunto, menciónenme una bacteria gram negativa que ocasiona de manera frecuente infecciones del tracto urinario, Escherichia coli. Gram positivo, Staphylococcus saprophyticus y Enterococcus fecalis. En el caso de infecciones nosocomiales, es decir, en hospitales, también ingresa aquí lo que es Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia. Pero si ven, generalmente siempre es Escherichia coli. Por una mala manipulación, como segundo, Staphylococcus saprophyticus, porque está formando parte de lo que es la flora microbiana normal. Los virus rara vez son causantes de infecciones del tracto urinario. Y en los textos indica que los virus son causantes de cuadros de cistitis. ¿Qué virus pueden ocasionar cuadros de cistitis o infecciones del tracto urinario? Principalmente hablamos de lo que son los adenovirus. Y dentro de los adenovirus tenemos los serotipos o el serotipo 11. Y en algunos textos este serotipo está asociado a cuadros de cistitis hemorrágicas, que es bastante epidémico en niños por la parte inmunológica. Y también se ha visto que este tipo de cuadros, como la cistitis hemorrágica, se ve en trasplantes. Otro virus son los citomegalovirus, también los poliomavirus. Igualmente, estos tres virus son causantes de
cuadros de cistitis, pero es más frecuente en personas que tienen algún grado de inmunodepresión grave. Puede ser infección del virus de la inmunodeficiencia humana, uso de corticoides prolongados que van a ocasionar inmunosupresión y a la larga van a padecer de infecciones de vías urinarias ocasionadas por virus. Y dentro de los hongos tenemos principalmente a lo que es Candida sp. Y este hongo se aprecia más en personas que tienen alguna enfermedad de base y es más frecuente en personas que son diabéticos o personas que están hospitalizadas y emplean sonda vesical y no se ha realizado una adecuada asepsia. En ese tipo de personas nosotros apreciamos la infección a nivel del tracto urinario por hongos. Y generalmente cuando es infección por hongos o por virus, la vía es la vía ascendente, rara veces por vía sistémica. En relación a la génesis o la patogenia de la enfermedad, intervienen diferentes factores en la infección del tracto urinario. Obviamente la virulencia, la cantidad de microorganismos que van a ingresar a las vías urinarias. Por lo tanto, el inóculo es importante. El estado inmune de la persona. Algunas personas que son inmunodeficientes tienen infecciones urinarias recurrentes por el déficit inmunológico. Ahora, cuando hablamos de una bacteriuria asintomática, en algunos casos puede existir microorganismos que habitan el tracto urinario sin causar daño. No se replican en una alta proporción, entran en una homeostasis con el individuo y esto nosotros denominamos bacteriuria asintomática. ¿Cómo nosotros diagnosticamos? Vienen pacientes para realizarse un examen general, realizamos un examen general de orina y ahí nos determina la presencia de nitritos y bacteriuria. Realizamos cultivo y nos sale positivo. Pero el paciente es asintomático, porque tiene una mínima cantidad de bacterias y son bacterias generalmente que tienen una baja virulencia. Por lo tanto, en esos casos nosotros hablamos de bacteriuria asintomática. ¿Cuáles son las vías de infección para adquirir estos microorganismos? Tenemos tres vías: la vía ascendente, la vía hematógena y la vía linfática. La vía ascendente se aprecia cuando los gérmenes que se encuentran a nivel de la mucosa periuretral, procedentes generalmente del tracto gastrointestinal y de la mucosa vaginal, ingresan a vías urinarias y empiezan a ascender. Generalmente se debe a un mal aseo, es decir, mala higiene, o puede ser también el uso de espermicidas que alteran el pH del conducto vaginal, o también por el uso de catéteres. Y en el caso de esta vía, el germen más frecuente es Escherichia coli. Por lo tanto, como gérmenes más frecuentes siempre son enterobacterias. Y generalmente cuando nosotros utilizamos catéteres y nosotros diagnosticamos infección del tracto urinario, en el 100% de los casos apreciamos una bacteriuria. Y estos casos se manifiestan con cuadros de cistitis principalmente. Rara vez llegan a cuadros de pielonefritis. Eso cuando hablamos de la vía ascendente. La segunda vía, la vía hematógena, que no es frecuente. Pero en la vía hematógena los textos indican que los gérmenes más frecuentemente involucrados es Staphylococcus aureus. Por lo tanto, posiblemente el foco de infección primario está en otra región. Puede ser a nivel dérmico, posteriormente ha habido una bacteriemia y estos han ingresado a vías urinarias. También puede ser por cándida, que es bastante raro, y por Mycobacterium tuberculosis. Pero de estas tres vías, la más frecuente deben recordar que es la vía ascendente. Luego tenemos la vía linfática, que es menos frecuente.
Generalmente, en el caso de la vía linfática, nosotros vemos que previamente el individuo o la persona ha tenido lesiones en otras regiones, principalmente a nivel peritoneal. Hablamos de lo que son los abscesos retroperitoneales principalmente. Pero de esta presentación lo que quiero que recuerden es las tres vías: la vía ascendente, la vía hematógena y la vía linfática. Y de las tres, la más frecuente es la vía ascendente. Por la vía ascendente ingresan principalmente enterobacterias o bacterias que están colonizando la mucosa genital. En estos casos, factores de riesgo: una mala higiene, uso de espermicidas, uso de catéteres. Eso quiero que recuerden en relación a las vías de infección. Factores de virulencia. Hemos indicado uno, la adherencia de las bacterias al epitelio urogenital. Y ese es un importante factor de patogenicidad. La presencia de proteínas que son las adhesinas bacterianas. Principalmente este tipo de adhesinas vemos en las cepas de Escherichia coli uropatogénicas. En el caso de este tipo de proteínas, hablamos, por ejemplo, como los componentes como la pili, la fimbria, que permiten la adhesión al epitelio urogenital. Y estas tenemos, por ejemplo, el tipo P y el tipo S, que describen los textos como factores de patogenicidad. Clínicamente, las infecciones del tracto urinario las dividimos en dos: aquellas que van a afectar la parte inferior de las vías urinarias y las que afectan la parte superior. Y clínicamente nosotros hablamos de cuadros de cistitis, uretritis y prostatitis cuando hablamos de infecciones del tracto o vías urinarias inferiores. Cuando hablamos de vías urinarias superiores, principalmente cuadros de pielonefritis, nefritis y lo que son los abscesos, ya sea intrarenales o perinéfricos. Esta es una clasificación de tipo clínica. Las infecciones del tracto urinario, cuando son adquiridas en la comunidad, hace un momento les he indicado que la mayor parte de los casos son causadas por Escherichia coli. Y generalmente no se complica cuando es adquirida en la comunidad y la persona es inmunocompetente. Como segundo germen gran negativo tenemos a lo que es Proteus mirabilis. Y este germen es más frecuente en menores de 2 años. Luego tenemos Klebsiella y finalmente otro germen de lo que es gran positivo, Estafilococo saprophyticus. Si ven, los tres primeros son gran negativos y el último es un gran positivo. Y si recuerdan, Estafilococcus saprophyticus forma parte de lo que es nuestra flora microbiana normal. Y generalmente esta infección adquirida en la comunidad se debe a malos hábitos higiénicos. En los hospitales, ¿qué gérmenes son los más frecuentes? Y ven, nuevamente está Escherichia coli. Luego tenemos otras enterobacterias como Enterobacter, Citrobacter, pero también nuevamente tenemos al estafilococo, pero aquí el estafilococo epidermidis, que también obviamente está formando parte de lo que es la flora microbiana normal. Y en algunos casos, que es bastante raro, y más en personas que están utilizando sondas, tenemos a lo que es el Corynebacterium urielíticus. Este germen es más raro. Los anteriores, gran positivos y gran negativos, son los más frecuentes. Ahora, cuando hablamos de una infección del tracto urinario no complicada, este tipo de infección del tracto urinario no complicado es más frecuente en personas adultas. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Principalmente cuadros de cistitis aguda y también puede ser cuadros de pielonefritis aguda. Si ustedes recuerdan, hace un momento hemos hablado de estos dos cuadros cuando hemos hecho una clasificación anatómica. En esta variedad de infección urinaria, la apreciamos en personas jóvenes principalmente, entre los 18 a 20 años de edad aproximadamente. Y generalmente son personas que no tienen ninguna enfermedad de base. Y la
afección la podemos clasificar en dos grupos. Personas que padecen cistitis y personas que pueden padecer pielonefritis. Las infecciones del tracto urinario complicadas. En el caso de este tipo de infecciones del tracto urinario, deben recordar que existen factores de riesgo aquí, por eso ya son complicadas. Y los principales factores de riesgo es que exista alguna anomalía en las vías urinarias, es decir, vías anómalas. Puede haber una deformidad, por ejemplo, a nivel de la pelvis, puede haber una alteración funcional. Por lo tanto, vías anómalas, una disfuncionalidad en cuanto a las funciones del tracto urinario, nos van a dar infecciones del tracto urinario complicadas. Y a la larga puede complicarse con cuadros de sepsis. También existen otros factores de riesgo. Como hace un momento les indicado, puede ser personas que tienen diabetes, personas que tienen algún grado de inmunodepresión. La edad también es un factor, porque no nos olvidemos que existe un cierto grado de inmunodepresión en ambos extremos de la vida. Y obviamente, si uno ha realizado el tratamiento y el tratamiento ha sido inapropiado, este puede complicarse y darnos lugar a una infección del tracto urinario complicada. Este tipo de infecciones son un poco difíciles de tratar. Sí o sí requerimos realizar un antibiograma para su adecuado tratamiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las infecciones del tracto urinario? Si ven, el diagnóstico es clínico, viendo las manifestaciones clínicas y obviamente viendo el antecedente epidemiológico. Y corroboramos con pruebas de laboratorio. Realizamos un examen general de orina. Este examen general de orina yo creo que lo han debido realizar en la práctica de fisiología. El examen general de orina nos ayuda bastante a lo que es el diagnóstico de infecciones del tracto urinario, porque en el examen general de orina nos reportan las características físicas de la orina y obviamente las características químicas. Nosotros podemos apreciar las características físicas de una orina, por ejemplo, ver el color, ver la presencia de sedimento, ver la presencia de espuma. Y al observar estas características yo ya puedo hacer un diagnóstico de infección del tracto urinario. Si la orina presenta sedimento, la orina presenta proteínas, es decir, está con espuma, la espuma es persistente, eso ya me está indicando que posiblemente exista una infección del tracto urinario. El examen químico ya me corrobora la infección del tracto urinario. En el examen químico me va a reportar la presencia de nitritos positivos. Y esto me indica que posiblemente exista bacterias que estén metabolizando este tipo de componentes. Más la parte física ya tengo el diagnóstico. Y obviamente el examen microscópico ya me corrobora al 100%, pero gran cantidad de bacterias a nivel de la orina y con eso ya tengo el diagnóstico. Hemos hecho un diagnóstico clínico, epidemiológico y laboratorial. Ahora, si clínicamente mi paciente tiene dolor, presenta disuria, presenta fiebre, presenta dolor suprapúbico, inmediatamente antes de iniciar el tratamiento, yo debo pedir o solicitar un urocultivo para que me determinen qué germen es el causante. Y esto es importante principalmente en personas que tienen infección del tracto urinario complicado, porque como hace un momento les he indicado, el tratamiento de este tipo de infecciones puede ser difícil, generalmente cuando es complicado. Cuando nos detectan qué gérmenes, inmediatamente realizan el antibiograma y ahí nosotros ya realizamos el tratamiento apropiado. ¿Cómo hacemos la parte clínica? En esta diapositiva se indica, por ejemplo, un paciente que tiene cistitis, ¿qué es lo que va a tener? Dolor al orinar, sensación de que quiere orinar, pero no existe orina, es decir, tenesmo a nivel vesical, urgencia miccional, el paciente quiere de manera urgente ir al sanitario, o la quiuria, dolor suprapúbico, que es bastante raro,
Si veo estas manifestaciones clínicas, yo ya estoy sospechando un cuadro de cistitis. Y ya puedo iniciar un tratamiento empírico. O solicitar un examen general de orina, un urocultivo y obviamente su posterior antibiograma, si tengo esas manifestaciones clínicas. Cuando sospecho un cuadro de pielonefritis, que ya me está afectando el parénquima renal. Todos los síntomas anteriormente mencionados, es decir, disuria, tenesmo, urgencia miccional, polaquiuria, dolor suprapúbico, más fiebre, escalofríos y dolor lumbar. En esos casos yo ya pienso en un paciente que tiene una pielonefritis. Y obviamente también sería un tratamiento inicial con antibióticos. Y solicitar nuevamente un urocultivo y un antibiograma. Y este tipo de pruebas, el urocultivo y antibiograma, sí o sí son necesarios cuando son enfermedades nosocomiales a nivel hospitalario, porque en ahí existen mayor casos de resistencia a antibióticos. Por lo tanto, de esa forma yo diagnostico una infección del tracto urinario. Obviamente, tal vez alguno de nosotros tiene dolor lumbar, pero no hay las otras manifestaciones clínicas. Sí o sí, el dolor lumbar no me indica que existe problema renal. Tiene que haber disuria, tenesmo, polaquiuria, y si estamos hablando de pielonefritis, tiene que haber fiebre más. La mayor parte de los casos de dolor lumbar generalmente se debe a la posición que adoptamos al recostarnos o al descansar. Una vez que tengo el diagnóstico clínico, laboratorial, puedo iniciar el tratamiento. Y el tratamiento va a depender mucho de las manifestaciones clínicas que tenga la persona. Inicialmente utilizamos AINES para aliviar el dolor, puede ser ibuprofeno o paracetamol. Y según las características epidemiológicas y los patrones de susceptibilidad, ya puedo emplear el antibiótico. No nos olvidemos que cuando hablamos de patrones de susceptibilidad, me refiero a lo que es la lectura interpretada del antibiograma. Si ven, es necesario recordar esos términos. Ahí ya puedo emplear lo que es la fosfomicina, la nitrofurantoína, las sulfonamidas o penicilinas. Por lo tanto, es importante el segundo punto, conocer la parte epidemiológica, dónde ha adquirido la enfermedad y si en esos lugares existe resistencia, ya sea a antimetabolitos, a inhibidores de la síntesis proteica o a inhibidores de la síntesis de pared bacteriana para realizar un tratamiento apropiado. Todo eso en relación a infecciones del tracto urinario. Hacemos un breve resumen de este tema, que no lo he hecho muy extenso.